Bienvenidos, hoy es martes 26 de julio. El Gobierno se enfrenta esta semana a una difícil cara a cara con las comunidades autónomas. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, somete este miércoles a la opinión de los consejeros de Hacienda una propuesta trascendente sobre el control de las cuentas públicas. Se trata de una regla que vincula el gasto autonómico al crecimiento potencial de la economía. Además, el asesino de Oslo declara a la policía que le ayudaron a perpetrar el atentado 2 células. También es una noticia que recoge la prensa, lo vemos. El Titanic autonómico son algunas de las frases de la grabación secreta. Ambiente de naufragio en el último consejo de la policía fiscal. Por amor de Dios, den alguna solución. Manera desde Baleares. Mi pregunta desesperada es ¿qué vamos a hacer? No vale decir que aquí se salve el que pueda. Fernández desde Galicia. No nos pidan imposible, más desde Cataluña. Y continuamos con otros titulares que lo vemos ahora en fotografía de portada. Breivik declara al juez que actuó con la complicidad de 2 células. Habla Siv Jensen, líder del partido en el que militó. No cambiaremos nuestra política de control de la inmigración. Y continuamos con otros titulares, los que destaca el diario El País. Cataluña cierra en agosto decenas de centros de salud por los recortes. La Generalitat suprime 40 puntos de atención primaria y reduce horarios en 57. La medida afecta a decenas de miles de personas. Y otro de los titulares del día, el asesino de Oslo da un cambio radical a su versión del atentado. Y conocemos ahora los titulares más destacados por el diario La Razón. El gobierno maniobra para que el caso Faisán salga de la audiencia. Contacta con los jueces de la Sala de lo Penal para que admitan el conflicto de competencias planteado por la Fiscalía. Quieren que el proceso se remita a un juzgado de Irún y evitar que el ministro del Interior sea llamado a declarar. Y otro de los titulares del día, no soy culpable, he hecho un favor a Europa. El autor de la matanza, que estará en aislamiento total durante 4 semanas, declara ante el juez que contó con 2 células de apoyo. La policía noruega rebaja el número de muertos a 76, mientras más de 150.000 personas se manifiestan contra la violencia. Y vamos ya con los titulares más destacados por ABC. El gobierno sacará el paro antes de las elecciones a 600.000 jóvenes. Los menores de 30 años recibirán del Estado una renta por aprendizaje. Además, Rubalcaba y Griñán se reúnen para limar aspereza. Lo vemos en la fotografía de portada. Y continuamos con otros titulares destacados por ABC. Estoy listo para pasar toda mi vida en la cárcel. Breivik se declara no culpable pese a asumir la matanza. El hermano de Mette Marit entre las víctimas. Y continuamos ahora con otros titulares destacados en nuestro sumario. El presidente del Partido Popular Andaluz se ha referido a las declaraciones de CiU sobre una posible moción de censura al gobierno. El Popular ha afirmado que lo que es necesario es convocar elecciones anticipadas. Griñán y Rubalcaba han mantenido una reunión en la sede del PSOE andaluz en Sevilla, en la que también han estado presentes la coordinadora de la campaña del candidato, Elena Valenciano. Griñán ha insistido en que las elecciones andaluzas están muy bien en marzo. Y los sindicatos anuncian un otoño con protestas semana a semana. Advierten a la patronal de que alcanzan acuerdos en la negociación colectiva o la conflictividad subirá a niveles desconocidos. Además, el desconcierto de un país que se estremece entre el desastre del 98, la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura impregnan las 100 fotografías que se podrán ver hasta el próximo 6 de julio en Teruel. Y el asesino de Oslo declara a la policía que le ayudaron a perpetrar el atentado 2 células. Breivik se ha declarado inocente, mientras las voces piden cadena perpetua, una declaración que choca frontalmente con la del pasado viernes. Mientras los ciudadanos se echaron a la calle para apoyar a las familias de las víctimas. Además, la policía ha rebajado a 72 el número de víctimas por el doble atentado. La policía noruega no cree que Anders Breivik tuviera ayuda para perpetrar la masacre de Oslo, aunque eso es lo que asegura ahora el detenido, que ayer en su primera comparecencia ante los jueces cambió su testimonio original. Breivik dijo, al ser detenido el viernes pasado, que actuó en solitario y reconoció la autoría de los hechos. Ahora se declara no culpable.
No tenemos más sospechosos, pero lo estamos investigando, por supuesto. No sabemos todavía si existen las células mencionadas, pero en todo caso es una parte importante de la investigación. Breivik dijo al juez el lunes que contó con el apoyo de 2 células más. 100.000 personas participaron ayer en Oslo en una concentración contra la violencia y para exigir que Breivik pase el resto de su vida en la cárcel, no los 21 años que fija la ley. Es demasiado fuerte, una cosa horrible, pero es bonito ver a tanta gente aquí hoy dando su apoyo a las familias de los desaparecidos y recordando a las víctimas. La policía ha rebajado a 76 los muertos en el doble atentado. Entre ellos figura el hermanastro de la princesa Mette-Marit. El policía Trond Versten falleció en la matanza del campamento juvenil de la isla de Utoya al tratar de proteger a su hijo de 10 años. Ese día no estaba de servicio, pero al parecer sí formaba parte del equipo de seguridad. Lo hacía como trabajo extra. Intentó detener al terrorista, pero cayó bajo sus balas. Y cerca de 400 personas han participado en Alfaz del Pi, municipio alicantino donde residen unos 8.000 ciudadanos noruegos, en un acto de solidaridad con el pueblo de Noruega tras el doble atentado cometido el pasado viernes en el país nórdico. El acto se ha celebrado a puertas del ayuntamiento de Alfaz del Pi, donde se han guardado 3 minutos de silencio y se ha leído un manifiesto en noruego y en castellano. Muchos de los noruegos que han asistido al acto portaban rosas rojas y blancas que han sido depositadas en el balcón de la primera planta de la casa consistorial, donde las banderas ondeaban a media asta en señal de duelo por los fallecidos en los atentados. La lectura del manifiesto en castellano ha corrido a cargo del mediador internacional noruego y candidato al premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Johan Galtun, de la concejala de Bienestar Social de ascendencia noruega. El texto se ha calificado de sucedido como criminal e injustificable y se ha alertado de que el terrorismo es la amenaza más grande para la paz y la democracia. También se ha trasladado el apoyo y el más sentido pésame a las víctimas, familias, pueblo y gobierno noruego. Previamente al manifiesto, el alcalde de Alfaz del Pi, Vicente Arqués, ha leído ante los presentes del mismo discurso que pronunció el 17 de mayo de 2009 con motivo del Día Internacional de Noruega en presidencia del presidente del gobierno español. Ayuntamiento de Alfaz del Pi condena en sus términos más enérgicos los ataques cometidos en Noruega, tanto en Oslo como en la isla de Utoya, el día 22 de julio de 2011, que causaran números muertos y heridos, y expresa su más sentido pésame a las víctimas de esos atroces actos del terrorismo. De otro lado, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha mostrado su solidaridad con las familias de las víctimas de los atentados de Oslo y ha mantenido que lo que hay que hacer es combatir el pensamiento de la ultraderecha y la intolerancia. En declaraciones a los periodistas, después de asistir a la entrega de 365 cajas denominadas como papeles de Salamanca, la ministra ha considerado que ojalá hubieran quedado solo en palabras las teorías del asesino noruego en un documento en el que también aparecía citado el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero. Pues mire, que ojalá se hubieran quedado en palabras, porque son numerosas las teorías y las palabras de estos movimientos ultraderechistas, pero insisto, ojalá se hubieran quedado en palabras. Ojalá aprendamos también a no atizar odio y sobre todo manifestar nuestra solidaridad y... El presidente de la Junta y secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, ha insistido en que las elecciones andaluzas están muy bien en marzo, aunque ha asegurado que no ha abordado esta cuestión en la reunión con el candidato a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Griñán y Rubalcaba han mantenido una reunión en la sede del PSOE andaluz en Sevilla, en la que también han estado la coordinadora de la campaña del candidato, Elena Valenciano, el número 2 de este equipo, Antonio Hernández, la secretaria de la organización del PSOE andaluz, Susana Díaz,
y el portavoz parlamentario Mario Jiménez. Tras 2 horas de reunión, el secretario general del PSOE andaluz y el candidato socialista a la presidencia del Gobierno han declarado a los periodistas que en el encuentro han hablado de asuntos que van a formar parte de la próxima reunión de la conferencia política y no de fechas electorales. Griñán ha señalado que faltaba el presidente del Gobierno para abordar este asunto y que a él le corresponde decidir cuándo se celebran y sobre si seguía pensando en no adelantar los comicios previstos para marzo, ha señalado. Yo sigo insistiendo en que las elecciones andaluzas están muy bien en marzo. Por su parte, Rubalcaba ha preguntado sobre si prefería que las elecciones generales y andaluzas coincidieran y ha contestado que es una persona respetuosa con las formas en la democracia. Venga, muchas gracias. Y otro asunto, el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, se ha referido a las declaraciones de CiU sobre una posible moción de censura al Gobierno. El Popular ha afirmado que lo que es necesario es convocar elecciones anticipadas. En otro orden de cosas, el Popular se ha referido a la polémica sobre el corredor ferroviario. En este sentido, ha afirmado que es vital para la infraestructura, para el desarrollo económico futuro de Andalucía. El presidente regional del Partido Popular, Javier Arenas, demandó a los candidatos socialistas a las próximas elecciones regionales y nacionales que durante la reunión que han mantenido esta mañana en Sevilla explicaran qué había sido de los 700 millones de euros que a su juicio se han perdido en Andalucía debido al caso de los ERES. Desgraciadamente en Andalucía se han malgastado en compras de favores más de 700 millones de euros, más de 700 millones de euros en relación al fondo de reptiles, que era un dinero destinado inicialmente a los parados y a las personas que no tienen oportunidades, y al final se ha destinado caprichosamente a todo menos al empleo, que era su origen. Durante su visita a la localidad granadina de Guadix, el dirigente popular ha asegurado que si se convierte en el próximo presidente de la Junta de Andalucía, reducirá el gasto por cargos de confianza y asesores al 50% y rebajará un máximo de 10 las consejerías de la Administración autonómica. Se ha creado una administración paralela con miles de personas alrededor de la administración de la Junta, y en muchos casos son políticos, no tienen nada que ver con la función pública, que han estado condicionando el trabajo de los funcionarios. Así que yo le quiero decir que si soy presidente de la Junta, seremos el gobierno autonómico de la historia con menos consejerías, 9 o 10. Además, Arenas quiso dar a conocer su apuesta firme y decidida por 2 de las infraestructuras que en su opinión más retrasos están sufriendo en Granada, el corredor mediterráneo y el Pulpí-Baza-Guadix. No se puede olvidar el Mediterráneo, pero no apostamos en absoluto por el Mediterráneo para sacrificar el corredor atlántico, y que ojalá que sea de una vez por todas realidad la línea ferroviaria Pulpí-Baza-Guadix, que es imprescindible para el futuro. El Popular también quiso mostrar su solidaridad con las familias de los 93 jóvenes asesinados en las ciudades noruegas de Oslo y Utoya con un minuto de silencio, tras el cual instó a los gobernantes de todo el mundo a luchar y condenar la violencia. Continuamos en Andalucía porque los sindicatos anuncian un otoño con protestas semana a semana. Advierten a la patronal de que alcanzan acuerdos en la negociación colectiva o la conflictividad subirá a niveles desconocidos. Asimismo, respecto a la negociación colectiva, ha criticado la actitud de la patronal que con el viento a favor dice solo tiene que esperar la cosecha, de manera que aunque haya dificultades, los empresarios se están aprovechando de la crisis con una actitud cicatera poco responsable y egoísta. Los sindicatos mayoritarios en Andalucía han anunciado que no van a permitir que los trabajadores pierdan sus derechos sociales y laborales alcanzados hasta el momento. Es por ello que han advertido de un proceso de movilizaciones y acciones sindicales a partir de septiembre y hasta finales de año para presionar al Gobierno central, a la Junta y a la patronal para que tomen medidas. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, y su homólogo en UGT, Manuel Pastrana, han informado que el 9 de septiembre se reunirán de nuevo ambos sindicatos para establecer las movilizaciones y acciones sindicales. Carbonero ha señalado que van a reclamar cambios en la reforma laboral, ya que solo ha aumentado el desempleo y significan una puerta abierta hacia la economía sumergida. Primera reivindicación, además, combatir la economía sumergida y el fraude fiscal. El segundo elemento es la negociación colectiva, que agrava aún ya esas políticas de ajuste emanadas de la Unión Europea, pidiéndole
a los trabajadores que se sumen a estas movilizaciones contra la situación absolutamente injusta de recortes y de deterioro de la negociación colectiva. Y advertencia a los empresarios: esto no solo va con el gobierno, esto va también con los empresarios de Andalucía. No vayan a pensar que la reforma de la negociación colectiva va a suponer la pérdida de derechos de los que hemos alcanzado en los últimos años en los convenios provinciales. El secretario general de UGT en Andalucía ha insistido en que ya se han agotado todas las vías posibles de negociación y que estas movilizaciones serán en defensa del empleo porque se está inyectando dinero a bancos, cajas de ahorro y empresas y solo devuelven despidos y el cierre del grifo en los créditos, lo que supone un castigo permanente a los trabajadores. Movilizaciones puntuales semana a semana frente a la ofensiva del capitalismo, que en sus variables más agresivas en estos momentos pretende acabar con los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso han impuesto la reforma laboral a los gobiernos, por eso han impuesto la reforma de la negociación colectiva. Con respecto a la protección social, Pastrana ha señalado que el sistema tiene los días contados, al no ser sostenible porque los intereses económicos solo mantienen los servicios rentables y aumentan los casos de trabajadores sin dar de alta y sin contratos y sin derechos. Pastrana ha advertido a la patronal que o alcanzan un acuerdo en términos de negociación colectiva o la conflictividad volverá a niveles desconocidos en Andalucía en los últimos 20 años. Y el Gobierno se enfrenta esta semana a una difícil cara a cara con las comunidades autónomas. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, somete este miércoles a la opinión de los consejeros de Hacienda una propuesta trascendente sobre el control de las cuentas públicas. Se trata de una regla que vincula el gasto autonómico al crecimiento potencial de la economía. La imagen de un gobierno arrinconado por las comunidades en el Consejo de la Política Fiscal y Financiera tiene escasos efectos prácticos, aunque encierra un gran poder simbólico. El Ejecutivo goza del 50% de los votos en este órgano que reúne al Ejecutivo con las comunidades, con lo que basta que una respalde la propuesta gubernamental para salvarla. Pero 2 meses después de unas elecciones autonómicas y municipales que prácticamente han barrido el mapa, los feudos socialistas, el Ejecutivo se arriesga a agravar su debilidad política en cita del miércoles. Y más asuntos. El segundo plan de rescate griego de 158.000 millones de euros más, que se suman a los 110.000 millones pactados en 2010, no parece haber puesto punto y final a la presión de los mercados sobre la eurozona. La prima de riesgo española subía ayer desde los 294 puntos de partida de la jornada a 326 puntos básicos, y ello a pesar de que el Eurogrupo acordó esta ayuda con la banca acreedora, que aportaría 49.000 millones, 37.000 millones de ellos voluntarios, canjeados parte de la deuda por nuevas obligaciones. Y las principales oficinas de Caja Mediterráneo del centro de Alicante abrieron sus puertas con aparente tranquilidad en la que se supone la primera jornada de atención al público tras la intervención de la entidad financiera por parte del Banco de España. Una intervención que se aprobó el viernes por el Banco de España para dotarla de una línea de crédito de 3.000 millones de euros. Este lunes los clientes acudieron con normalidad a las diferentes sucursales de la Caja alicantina, aunque algunos testimonios denotaban escepticismo e indiferencia. Era la tónica predominante entre las personas que depositan sus ahorros en la entidad. El pasado viernes el Banco de España intervino en la Caja del Mediterráneo para dotarla de viabilidad con una línea de crédito de 3.000 millones de euros y para capitalizarla con 2.800 millones con la compra de acciones, lo que hará que el Estado controle entre el 80 y el 85% del capital. Ante esta nueva situación, fuentes de CAM han explicado que la tranquilidad y normalidad han presidido las primeras horas de atención al público en las principales sucursales, durante las cuales no se registró ningún tipo de incidente. De esa calma han sido partícipes varios clientes de diversas oficinas.
clientes que han transmitido su serenidad momentánea ante la intervención de la Caja Alicantina y su escepticismo ante posibles consecuencias sobre el dinero que mantienen depositado en la entidad. Y hablamos ahora en clave internacional. El presidente estadounidense Barack Obama volvió a salir al estrado para advertir de que no alcanzan un acuerdo para aumentar el techo de la deuda. Por lo tanto, el país se arriesga a caer en una profunda crisis económica y ha recurrido a los ciudadanos para que presionen al Congreso en pos del esperado pacto. A una semana de que la deuda estadounidense entre en mora y después de días de intensas conversaciones, Obama se dirigió a la nación en un discurso desde la sala este de la Casa Blanca en un intento desesperado por desatascar las conversaciones. Barack Obama recurre a la ciudadanía para desbloquear las negociaciones sobre el aumento del techo de la deuda. En un discurso a la nación, el presidente estadounidense ha pedido al público que presione a los congresistas para evitar la suspensión de pagos. No podemos permitir que los estadounidenses sean los daños colaterales de la guerra política en Washington. El mundo entero nos está mirando, así que aprovechemos este momento para mostrar por qué Estados Unidos es la nación más grande del planeta. No porque podamos seguir haciendo frente a nuestros compromisos, sino porque seguiremos unidos como nación. Republicanos y demócratas han acercado algo sus posiciones tras semanas de reuniones, pero todavía no hablan el mismo lenguaje. Los demócratas quieren subir los impuestos, los republicanos cortar los gastos. La solución a esta crisis no es complicada. Si estamos gastando más de lo que generamos, entonces tenemos que gastar menos. El signo más evidente de un gobierno omnipresente es la deuda. Rompamos ese yugo y empezaremos a liberar nuestra economía y nuestro futuro. La fecha límite para un acuerdo es el 2 de agosto. De aquí a una semana los dos partidos tendrán que entenderse si no quieren protagonizar la primera bancarrota parcial en la historia de Estados Unidos. Y la presunta víctima de agresión sexual por parte de Dominique Strauss-Kahn da su primera entrevista, donde cuenta cómo supuestamente ocurrieron los hechos en el hotel Sofitel. Diallo mantiene que el mandatario francés la intimidó y la agredió en la habitación que iba a limpiar. Nafissatou Diallo, la empleada del Hotel Sofitel de Nueva York, que acusa al exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, de agresión sexual, ha dado su versión de los hechos. Lo ha hecho a través de una entrevista que ha concedido a la revista Newsweek. Diallo se defiende y mantiene que Strauss-Kahn la intimidó y la agredió en la habitación que iba a limpiar, la suite 2806. Me disculpé porque no sabía que estaba en la habitación. Él me dijo que no tenía por qué. Volví la cabeza, se me acercó y agarró mis pechos. Le dije, deténgase, no quiero perder mi trabajo. Yo le decía, pare esto, deténgase, pero él no decía nada. Me seguía empujando hacia el pasillo. Empujaba y empujaba. Yo estaba muy asustada. Quiero que vaya a la cárcel, quiero que sepa que no puede usar su poder cuando se hace algo como esto. Según indica Newsweek, el violento encuentro duró 9 minutos. Ella logró huir y se quedó en el pasillo aturdida. Un supervisor encontró a Diallo en estado nervioso y esta le contó la agresión. Llamaron a la policía aproximadamente 1 hora después. En la calle hay muchas dudas. Ella habla después de unos hechos que no acaban de tener sentido. Para mí es una historia inconsistente. No estoy segura de las razones por las que ha esperado para hablar. Me hace sospechar sobre lo que realmente sucedió. Creo que es simplemente una posición ventajista y que ella está tratando de sacar dinero, algo que es comprensible, pero no estoy seguro de que sea totalmente honesta. Diallo limpiaba habitaciones por unos 20 euros la hora. Conocemos ahora el tiempo para las próximas horas. El frente situado sobre la península trae consigo cielos nubosos o muy nubosos en el extremo norte peninsular y con precipitaciones débiles en las comunidades pirenaicas y moderadas en el Cantábrico Oriental. En Andalucía, cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el área del estrecho. Las temperaturas máximas en ligero ascenso en la mitad sur peninsular, localmente moderado en la zona del centro y del norte de Andalucía. Y Cádiz vuelve a vestirse de copla para vivir y disfrutar del carrusel de coros y del carnaval de verano. El pasado sábado la capital vivió un día
de su fiesta grande. Cientos de turistas pudieron disfrutar de esta celebración, donde también se pudieron escuchar nuevas letras y tipos. He soñado que a mi calle no le falta ni un detalle, que aquí todo el mundo sabe convertirse en humanidad. Las coplas de la fiesta grande de Cádiz volvieron a ser protagonistas en las calles del centro de la ciudad en plena temporada estival. El pasado sábado, cientos de turistas disfrutaron de la celebración del Carrusel de Coros de Verano, organizado por la Asociación de Coristas Gaditanos Ascoga y la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz. Un total de 10 bateas partieron a las 10 de la noche desde la calle Procia y recorrieron la plaza de San Juan de Dios, calle Pelota, finalizando su itinerario en la plaza de la Catedral, pasadas las 2 de la madrugada. Mi manita otra vez han cogido la guitarra, pa' que vuelvan a ser mi tanguillo del alma. Con mis manos después le tocamos la palma, para ver si el compás a mi tierra sonaba. Este acontecimiento ha vuelto a coincidir con la celebración del Carnaval de Verano, promovido a través de la red social de Facebook. Agrupaciones ilegales, oficiales del concurso del Falla, romanceros y cuartetos ¡No lo dudes ni un instante! salieron a la calle durante las noches del viernes y el sábado, ofreciendo sus repertorios hasta altas horas de la madrugada, concentrándose la mayoría de estas en el barrio del Pópulo y sus alrededores. Una de las grandes atracciones de esta convocatoria de los internautas fue la participación de la chirigota de Antonio Pedro Serrano el Canijo, que estrenó letras de actualidad con un nuevo tipo: La crisis de mi pepino. Campanario y su gaita van para la cárcel, las pobrecitas. Ella no está de acuerdo y la sentencia quiere apelarla, y yo creo que la pobre vaya a apelarla, vaya a apelarla, vaya a apelarla. Aproveche, señora, vamos al lío y coja este pepino. Cambiamos ahora de asunto. El desconcierto de un país que se estremece entre el desastre del 98, la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura, y la fuerza con que su gente vive la democracia y la modernidad, impregnan las 100 fotografías que se podrán ver hasta el próximo 6 de agosto en Teruel. La exposición Imágenes de un siglo en España, una mirada a la historia y la vida cotidiana, está organizada por la Acción Cultural Española con la colaboración de la Agencia EFE, el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno. Tanto la muestra fotográfica como las representaciones teatrales encuadradas en el proyecto La Huella de la Barraca se enmarcan en un plan de actuación específico para Teruel. La exposición, que los 114 años que separaban la primera fotografía en 1986 y la última 2010, abarca 3 siglos, recoge no solo la política, sino también la vida, la calle y la cotidianidad. La muestra reúne obras de Díaz, Casariego, Guzmán, Carlos Pérez Rodas, Hermes Pato, entre otros, con los textos que son del comisario Alfonso de Armada. Dentro del espíritu de la barraca se representarán a partir de hoy obras de Lope de Vega, Juan Encina, Tirso de Molina, Cervantes, y en septiembre se verá la exposición Teatro y Universidad. Ayer y hoy, de una utopía, un recorrido sobre la historia de la barraca. Y con estas imágenes nos despedimos hasta mañana. Disfruten del día.